Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Vamos con la verdadera historia detrás de la película El exorcista del Papa. Como siempre yo os voy a contar pues digamos el punto de vista del padre Gabriel y luego voy a explicar otra serie de cosas. De todas maneras tengo que decir que cuando escuché su apellido en la película dije, me suena este hombre de algo y no de rollos exorcistas, sino de otras movidas. Y luego cuando vi la película y caí en qué me sonaba, fue cuando me fui indignando. Pero ya sabes, poco a poco vamos a ir explicándolo todo y voy a ir dando mi punto de vista. Y como siempre te digo, yo te cuento las cosas y tú puedes creer lo que tú quieras. Oye, que cada cual tiene libre opinión. Así que sin nada más, vamos a comenzar. En la película nos presentan al padre Gabriel, pues que en la película se ve una muy buena relación con el Papa y que es un exorcista que lleva muchísimos años pues realizando esta labor. En la película dice que de 100 casos de exorcismos, solo el 2% llegan a ser el mal encarnado, pero que él se ocupa de tanto los psicológicos como el mal encarnado, porque es la forma que él tiene de ayudar. También en la película nos explican pues que él, digamos, le viene lo de ser sacerdote y todo esto porque está en la guerra y mueren todos sus compañeros menos él. Entonces él dice, yo tengo aquí una misión. Eso es lo que dice en la película. Obviamente no es lo real. Lo real es que este hombre, desde que nació en Italia, en 1925, pues su madre lo consagró, es decir, buscó la bendición de la Virgen María, pues para que este niño pues fuera bendecido y le fuera todo bien en la vida. A partir de los 12 años, que él recuerda, que yo supongo que a lo mejor es que quiere decir que de toda la vida, empezó a sentir pues como esta llamada de Dios y entonces fue cuando él comenzó a meterse pues para poder ser sacerdote. Y fue ordenado sacerdote en 1954 y se convirtió en el exorcista oficial en 1986. Muy querido y muy apreciado por el Papa, donde, bueno, él siempre defendía la idea de el mal, pero que él mismo reconoce, pues que la verdad es que entre otros sacerdotes y obispos, pues como que la idea del diablo había carecido, digamos que ya no, como que ya no creían tanto en esa idea del diablo en sí. Y entonces este hombre pues insistía, ¿no? A través de estos exorcismos que ocurrían, pues en que esto sí era real. Ya me he dejado aparte la película porque básicamente la película, pues por si no la habéis visto, tampoco os quiero hacer aquí spoiler, ¿vale? Ved la película y ya está. Pero que la película está basada en uno de sus libros que yo no he leído, pero lo he escuchado. Sí, porque yo mientras hacía cosas, pues he escuchado algunos de sus libros, no todos porque este hombre ha escrito demasiado, y la verdad que sus libros me han provocado un poco de vergüenza ajena, entonces como que no. La verdad es que él fue el Papa directamente quien le dijo a él que quería que fuera exorcista y él aprendió pues de otro padre que es más, cuenta varias como anécdotas. Ahora vamos a ir a los puntos claves que tampoco puedo contar mucho porque es que cuando empieza a contar las contradicciones de este hombre esto va a ser la leche. La cuestión es que es un hombre que acudió a muchísimos programas de televisión, entre ellos Cuarto Milenio. Dirás, ¿de eso te sonaba? No. A mí me sonaba porque hubo una desaparición de una niña en el Vaticano y este hombre fue el que dijo que la niña, porque se empezó a decir, hubo una investigación, el cuerpo nunca se encontró, hasta donde yo sé o recuerdo, el cuerpo no se encontró y bueno, hubo diferentes teorías de que había sido secuestrada por una mafia o que había sido llevada, secuestrada, asesinada, en fin, siempre había varias teorías y este fue el que salió y dijo que de eso nada, que es que la niña había sido utilizada pues para la red pedo que había dentro del Vaticano, ¿vale? Y que, bueno, que salió un escándalo porque, claro, ya en esa época ya empezaba a resonar todo el tema de pedofilia que había dentro del Vaticano y la Iglesia, entonces cuando este hombre soltó eso, pues fue la gorda. Y además de que este hombre, como os digo, era muy respetado. También tengo que decir que era bastante egocéntrico. Ahora sí tengo que empezar a hablar de las manifestaciones que hace este hombre, básicamente porque vais a ver las contradicciones. Bien, por un lado pensaréis, ay, pues mira, un sacerdote, ¿no? Además importante que reconoce los casos de pedo en la iglesia. Bueno, esperaros. La cuestión es que él dice que todas estas afirmaciones que voy a hacer están tanto en su libro El último exorcismo que hizo, como en un documental que hay en YouTube, como en su último exorcismo, que es lo que estáis viendo aquí de fondo,
como también en su entrevista de Cuarto Milenio. Es decir, que no os penséis que es que yo... No, que he visto bastantes cosas. La cuestión es que él dice que las personas que son susceptibles de ser poseídas son aquellas que no creen en Dios. Tú no crees en Dios, ya eres una puerta abierta para el diablo. La contradicción es que luego dice que personas como María Teresa de Calcuta, cuando estaba en el lecho, bueno, que estaba bastante enferma, que fue tentada varias veces por el diablo y que estuvo a punto de ser poseída. Entonces tú dices, pues si María Teresa de Calcuta estuvo a punto de ser poseída, ¿qué va a ser de mí? Alma infernal vamos, yo no llego a ese grado de santitud, ¿no? Entonces si puede con ella, imagínate. Pero es que además dice que el último papa que falleció le ocurrió lo mismo. Y es que en los últimos días también tuvo que tener una lucha muy ahí a muerte con el diablo porque estaba a punto de ser poseída. E inclusive dice que este último papa, antes de fallecer, le confesó que llevaba muchísimos años luchando contra el diablo porque el diablo pues había empeñado en que lo quería poseer precisamente a él para coger fuerza en el Vaticano. Que de nuevo es algo que se comenta en la película, ¿no? Porque la verdad es que si te pones a pensar, piensas, ¿por qué si estos demonios, ¿no? Satanás y toda esta gente, ¿por qué querrían poseer a un random? Lo normal es que quisieran poseer a una persona importante para hacer fuerza en el Vaticano, ¿no? Bueno, pues para todo hay explicación, ¿vale? Por un lado, dice que que él ha hecho más de 50.000 posesiones, exorcismos, que a partir del número 100 dejó de contar. Lo más gracioso, por llamarlo de alguna manera, es que él, como os digo, nació en Roma y vive en Roma y tal. Bueno, pues todos los casos de exorcismos que cuenta ocurrieron en Roma. Todos. Es como cuando, ¿sabéis? Es como cuando en Dragon Ball siempre la acción, pese a que es toda la Tierra, la acción siempre ocurre donde está Son Gohan, Son Goku y Vegeta. Pues esto es igual, como si no existiera el resto del mundo, ¿vale? Solo siempre ocurre la acción y siempre aparecen los alienígenas y siempre atacan y siempre todo en el mismo punto. Pues esto es igual, ¿vale? Es como que el demonio es estúpido o algo y entonces dice... ¿dónde puedo hacer posesiones? Pues donde esté ahí todos los sacerdotes, los obispos y donde esté el exorcista, claro, ahí me voy yo a poner a poseer a gente pues para que me pillen, porque soy estúpido o algo, ¿vale? Entonces, básicamente, entonces esta es una de las contradicciones que yo veo, aparte de, bueno, de todas las que dice, de por qué puedes ser poseído, primero es porque no crees en Dios, luego no importa que creas en Dios, porque si te encuentras mal, y tienes un poco de debilidad o tal, no importa, también te puede poseer el diablo. O sea, tú tienes que ser una persona súper creyente y encima fuerte, poderosa, en fin, lo tienes que tener todo. Y aún así, si caes enfermo, también puedes ser poseído por el diablo. Otro punto que dice es que, bueno, ¿cuáles son las 3 señales de que una persona está poseída? Bueno, dice que fuerza titánica, lo veo súper absurdo. Una persona con un brote psicótico o con una crisis nerviosa desarrolla una fuerza sobrehumana. De hecho, hay varios estudios al respecto de cómo personas han logrado ante una situación de estrés triplicar su fuerza, pero bueno, fuerza titánica. Ser capaz de hablar en otras lenguas, dicen es que en otras lenguas extrañas, es que ahora os voy a contar un exorcismo que él cuenta la lengua extraña que hablaba esta persona. Y luego puede ser, a veces, no siempre, que resulta que la persona escupe objetos hacia el exorcista o los presentes, que cuando los escupe están secos. Saca unos clavos así de grandes, saca, en fin, unas movidas que según escupen y que claro, va contra toda lógica porque claro, los escupe desde dentro, pero están secos. Y si, aunque le hagan una radiografía, dice pues que en la radiografía no se va a ver el clavo. O sea, el clavo de repente aparece en la boca, o no sé, o hace así, y en el aire aparece el clavo seco. Eso es lo que dice. Dice que alguna vez ha visto una levitación, alguna vez, pero lo cojonudo es que él dice que le encanta que la película del exorcista está muy bien porque representa muy bien lo que es un exorcismo. Pero luego te dicen que los exorcismos no tienen nada que ver con lo que ves en el cine. Entonces te quedas diciendo, blanco y negro no puede ser a la vez, a no ser que sea gris, que es la mezcla de los dos. Bueno, pues te dice eso, que el exorcismo explica muy bien la labor de los exorcistas,
pero al mismo tiempo no tiene nada que ver con los exorcismos. ¿Cómo te quedas? Pues así me quedé yo. Comenta uno de los exorcismos, pues que tuvo que ir a una aldea que estaba apartada y de repente se encuentra un intérprete, ¿vale? Dice, hoy, esto es que, bueno, ahora hablaremos de otra cosa. Es que me voy acordando de cosas y es que voy flipando. Es que yo no hago guión, ¿vale? Yo es todo de memoria. La cuestión es que dice, hoy, ¿qué hace aquí un intérprete? No debería estar aquí un intérprete, solo deberíamos estar yo, que soy el exorcista, y tú, pues que eres el que me acompaña. Dice, no, es que cuando el poseído está en brote, habla inglés. Pues madre mía, qué lengua tan extraña habla el chaval. Pues no que un italiano hablando inglés, o sea, es súper raro de la vida. Bueno, y dice que sabía muchísimo inglés el poseído porque le dijo en inglés I am Lucifer. Pues nada, tú te imaginarás que la posesión tiene que ser como algo súper mega bárbaro, ¿no? No, la posesión es que lo bendice y entonces I am Lucifer se va. Pero claro, no ha terminado porque solo con una bendición no se va a ir el diablo. Es que hay unas cosas que cuento de verdad. Os recomiendo muchísimo ver todos estos documentales y cosas que os estoy diciendo porque es que vais a flipar porque vais a decir, pero ¿nos toman por estúpidos? Sí, nos toman por estúpidos. Nada, pues al día siguiente le fue otra vez a bendecir y le preguntó, Lucifer, ¿cuándo tú te vas a ir? Porque resulta que los exorcistas le preguntan a la gente poseída que cuándo se le va a ir el demonio del interior y resulta que el demonio te lo dice. Le dice el demonio, el 21 de junio voy a abandonar este cuerpo. Ya no lo voy a poseer. Entonces llega el 21 de junio y ve pues que no lo ha... que sigue el demonio dentro del chaval. Y le dice, pero ¿por qué? ¿Por qué no te has ido si me dijiste que te ibas a ir el día 21? Estás tardando, ¿no? Te tendrás que haber ido ayer, ¿qué haces hoy aquí? Y le dice, pero es que yo soy un mentiroso porque soy el demonio. O sea, tú imagínate la conversación con el demonio. What the fuck this is. La cuestión es que la mayoría de las veces, cuando le dice la fecha, en esa fecha el demonio se va. O sea, es en plan de, estoy aquí en este cuerpo, voy a estar como 3 semanitas, pero usted, padre, no se preocupe que el día 3 de marzo a las 6 de la tarde dejo el cuerpo. O sea, para flipar. Pues sí, tal cual es así. Luego, otras lenguas, en otro exorcismo, pues resulta que poseyeron a una mujer. Es que de verdad. Poseyeron a una mujer cuya lengua era que ladraba como un perro y maullaba como un gato. Entonces, pues claro, estaba poseída la mujer porque ladraba como un perro y maullaba como un gato. Obviamente eran otros idiomas extraños que, ¿cómo podía hablar esa mujer esos idiomas? Obviamente estaba poseída. Pese a que ya le habían diagnosticado histeria. En aquella época se decía histeria, pero ya sabéis que luego eso cambió, gracias a Dios, porque la histeria se asociaba a algo femenino y hoy en día pues, se puede denominar otros trastornos mentales. Otro poseído hablaba latín y griego. Y tú dirás, bueno, latín y griego, se daba en segundo de BUP, cuando yo estudiaba, dabas latín y griego, los dos, o sea. No sé, yo cuando me dicen habla idiomas extraños, pues digo, pues el poseído hablará arameo, hebreo, no sé, te imaginas algo así, ¿no? Que dices, ¿de dónde puede haber salido esta persona? ¿Cómo puede saber hablar hebreo? No. Maullar y ladrar como un perro, inglés y latín y griego. Cosas que se daban en segundo de BUP, o sea, yo alucino. Y bueno, sí, dice que el demonio siempre, siempre, siempre está obligado a responder. O sea, cuando el cura hace, bueno, el exorcista hace una pregunta, el demonio siempre tiene que responder por el poder de Cristo y de la Virgen María, que son los dos que se usan, la Virgen María y Jesucristo. Y que bueno, que hay veces que bueno, que sí que te tiene que mentir, pero que al final tiene que decir la verdad porque está obligado por el poder de Jesucristo. Entonces, si estáis viendo por aquí el fondo, el último exorcismo de este hombre, veréis que hay mogollón de gente, o sea, pero mucha, mucha, mucha gente, los cámaras, toda la gente, en fin, esto es un paripé que flipas. Cuando os he dicho del chico inglés, que hablaba inglés, una lengua súper mega extraña, pues la verdad es que a Gabriel no le hizo gracia que estuviera el intérprete porque decía que no podía haber gente, que solo tenían que estar, pues los exorcistas, los que iban a llevar a cabo el exorcismo, porque el diablo te engañaba, podía decir, te mentía, te manipulaba y que eso era un peligro. Aquí que está toda Roma metida, aquí está toda Roma, yo no veo ningún problema por parte de él. Bien, esto es lo primero, que esto es un auténtico paripé. Por otro lado,
En la película se dice que a él le da igual que sea un caso psiquiátrico como que si es un caso de el mal verdadero, porque él está para ayudar a las personas. No, no es la realidad. Dicho por él, él solo acoge aquellos exorcismos que son verdaderos. Es decir, él conoce a la persona y la manda a un psicólogo, no, la manda a un psiquiatra a ver si el psiquiatra puede acabar con ese mal. Si el psiquiatra no puede, pues ya se hace cargo él, pero él no se hace encargado de enfermos mentales. Tú dirás, bueno, pues si han ido a un psiquiatra antes, pues querrá significar y vendrá a decir que efectivamente son personas pues que tienen mal dentro. Hombre, son psiquiatras y psicólogos que trabajan para el Vaticano. Entonces, permíteme que dude yo que esos psiquiatras y esos psicólogos estén como muy preparados para decidir si esa persona tiene un trastorno mental o está poseída. Es como si yo trabajo para Coca-Cola. ¿Qué voy a hacer cuando esté en público? Beber Coca-Cola, ¿no? Porque yo trabajo en Coca-Cola, no voy a beber Pepsi, ¿no? Pues esto es igual. O sea, si tú me dices que lo mandas a un psicólogo y un psiquiatra resulta que son los del Vaticano, pues sobre fiabilidad para mí no tiene ninguna. No sé para ti qué creerás, pero yo lo veo así. Por otra parte, en la película, pues si va a haber al final spoilers de la película, ya te aviso, ahora minuto 12, si quieres abandonar el vídeo, abandonarlo porque viene un spoiler. La cuestión es que en la película se explica, pues que resulta que los crímenes de la Inquisición española, que es una de las grandes vergüenzas del Vaticano, pues fueron a cargo de un sacerdote, pero que ese sacerdote no es culpable, porque resulta que ese sacerdote hizo lo que hizo porque fue poseído por el demonio. Entonces no fue en realidad el sacerdote, fue el demonio que poseyó a ese sacerdote y entonces por eso se llevaron a cabo los crímenes de la Inquisición. Arreglado. Cero culpa. ¿Cómo me quitó la culpa? Fue el demonio que poseyó al sacerdote. El sacerdote en realidad era puro y santo. Pero es que le poseyó el demonio. ¿Qué va a hacer el pobre hombre? Pues ya está. La Inquisición, culpa del demonio. No como que es culpa, o sea, es que imagina la contradicción. Si se supone que tú, para que te posea el demonio, tienes que estar enfermo, o muy débil, o tienes que ser no creyente, o tienes que, digamos, acercarte a las artes oscuras, ese sacerdote que le ocurría para que le poseyera el demonio y ocurría toda la Inquisición ordenado por él. No sé, yo no le veo ahí, o sea, una forma de excusar. Bueno, al principio hemos dicho, ay, pero por lo menos es un sacerdote que, oye, pues que él por lo menos se preocupa del tema de la pedofilia dentro del Vaticano. Tampoco. ¿Por qué? Pues porque dice que todas esas cosas que ocurren dentro del Vaticano no son los obispos, ni los curas, ni los sacerdotes. Es el demonio que los posee y cómo los posee les obliga a hacer esas cosas, pero ellos no son culpables, es cosa del demonio que están poseídos. O sea, así explica este hombre, así, ¿sabes? O sea, ¿cómo me quito todo lo que ha hecho mal la iglesia? Pues porque en realidad no hemos sido nosotros, ha sido el demonio que nos ha poseído. O sea, súper... Es que es la manera perfecta de justificar tus actos, cuando en realidad de toda la vida la iglesia se supone que Dios te da el libre albedrío y tú eliges qué hacer. Y si hay ciertas características por las cuales una persona de tanta fe no debería ser poseída, pues a ver en qué quedamos, amigo, porque hay otro caso de una posesión de una niña que resulta que dice aquí el padre Gabriel que es que la posee Lucifer, nada menos, o sea, la niña con nivel, o sea, el Lucifer, no Belial, no, Lucifer. Y le dice, cuando le pregunta a Lucifer que por qué la ha poseído, pues él dice, porque es muy creyente. Pues no habíamos quedado que no había que creer, o sea, las contradicciones aquí van como, o sea, solas. Y por último, lo más grande que ha dicho este hombre, y esto a alguno de mis seguidores les va a sonar, porque lo hemos escuchado de Pilar Baselga. Resulta que este hombre, el padre Gabriel, dice que los libros de Harry Potter están escritos por el diablo, porque hay magia, pero que esa magia no se define entre oscura o no oscura, ¿vale? Entonces, como cualquiera puede usar esa magia de los libros de Harry Potter, pues está claro que están escritos por el diablo, porque como no hay distinción entre el bien y el mal, yo no sé qué libros de Harry Potter se ha leído, porque yo creo que evidentemente hay una distinción entre el bien y el mal. Pero ¿soy yo alguien para llevarle la contraria a este hombre? No, ¿verdad? Pues ya está. Pues que dice eso, pues que libros como Crepúsculo y Harry Potter, pues que los ha escrito el diablo, evidentemente, y que hay unas claras referencias. Por cierto, otra forma en la que puedes ser poseído es que te echen un maleficio. Te echan un maleficio en la comida o en la bebida, y entonces tú ya
eres poseído por un espíritu, que luego ese espíritu se encarga de ponerse en comunicación con los... Es que lo siento, me tengo que reír. En comunicación con el demonio en cuestión, porque eso es un espíritu, ¿vale? O sea, tú escúchame bien. El espíritu es como, digamos, un sirviente del demonio, ¿no? Entonces el espíritu dice, oye, que esta persona se ha comido esto, que es un maleficio, entonces que ya está on fire para que vengas tú y lo poseas. Entonces vente corriendo y entonces, para que lo poseas tú, porque yo soy un espíritu muy simple. Entonces, claro, hay veces que tienes suerte y entonces cuando va el padre a exorcizar a esta persona, pues como lo que tienes un espíritu que no es el demonio, pues es una bendición, tal cual lo dice el colega, una bendición y desposeído. Tú dirás, bueno, ¿y cómo es el exorcismo? Un paripé. Es una vergüenza ajena total. Es una tía como jadeando, una persona jadeando, como haciendo así, unas cosas muy raras. Parece que le ha dado un brote psicótico tal cual. Yo que he visto brotes psicóticos en mi vida, creo que he visto brotes psicóticos que dan más miedo que esto. De todas maneras, habréis estado viendo por aquí detrás el exorcismo este que hace. Yo de verdad no puedo con mi vida. Cuando yo estaba en el cine y entonces me acordé, tú dirás, ¿de qué te acuerdas? Me acordé de lo de la niña, que él había dicho que la niña habría sido usada para pedo, pero que era porque el demonio se había introducido en el Vaticano y estaba poseyendo a estos sacerdotes, obispos y tal, y entonces eso es lo que había ocurrido. Y luego me acordé de que era el tío que había dicho en su momento que había que quemar los libros de Harry Potter porque eran obra del demonio. Entonces yo ya dije, uy, a mí este Amor, a mí me suena porque no es un apellido muy común. Y yo fanática de Harry Potter. Bueno, pues me he tragado, como os digo, intentaré dejaros aquí los enlaces. Los libros los podéis, bueno, creo que hay un libro, pero os pondré aquí uno de los libros que dura 6 horas me queda escuchando, un libro malísimo. No sé si es que el audiolibro, la persona que lo habla, no lo hace bien o lo que sea, pero es que suena todo tan absurdo y tan contradictorio que dices, no puede ser que esto esté escrito en un libro, quiero decirte, no puede ser que una frase me digas una cosa y las dos frases me digas lo contrario, esto es muy confuso para mí. Porque si fuera una obra de ficción lo puedo entender, pero se supone que está hablando de sus propias vivencias. Entonces a mí todo esto me suena súper mega raro. Pero bueno, os pondré uno de los audiolibros, os pondré la entrevista que hizo en Cuarto Milenio, que también veréis que hay muchísimas contradicciones en esa entrevista. Y os pondré pues el último exorcismo que hizo este buen hombre. El vídeo me ha quedado un poco largo y es porque si con los Warren yo ya flipaba con la cara tan dura que pueden llegar a tener, la verdad que con este hombre he flipado cómo es capaz de decir que todo lo que hace mal la iglesia es el demonio porque los ha poseído y punto. O sea, flipante lo de este hombre, la verdad. No sabía, o sea, me he reído varias veces, pero estas veces que te ríes de la indignación, pues tal cual. Y es que la iglesia ni tiene, ni tendrá nunca, ni la más mínima vergüenza, ni va a hacerse cargo o responsable de las barbaridades que ha cometido y comete contra la gente. En fin, como siempre, espero que te haya gustado el vídeo, que lo hayas disfrutado, que lo hayas gozado. Y te digo lo de siempre, y es que le des like, compartas y te suscribas. Muy importante para crear feed en el vídeo. Por favor, coméntame, que los comentarios me dan la vida y aparte le dan feed al canal. Ya sabes, ponme un corazoncito, un dedo para arriba, una cara vomitando, lo que te apetezca, no importa. También te digo, si me pones un comentario que no me gusta, en plan, eres una payasa, no sé qué, yo no me caliento, yo ocultar al usuario del canal y sigo con mi vida más feliz que una perdiz. También me puedes seguir por mis redes sociales y recuerda que aquí nos vemos todos los días, ya sea en vídeo, directo o short. O sea que si tú no me ves antes, realmente es porque tú no quieres. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.